Bueno, muy buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta enseñanza de teología sistemática y hoy vamos a tocar el tema de la iglesia, su servicio y mayordomía. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar esta enseñanza. Hoy sabemos que la iglesia tiene un propósito. Hoy en día todavía la gente sigue diciendo que nosotros, que la congregación es la iglesia. No, vamos a hacer referencia. La iglesia somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. Aquí este lugar es la congregación de los santos, ¿sí? ¿Okay? Siempre debemos de hacer esa diferencia porque todavía hoy en día usan mucho que vamos a la iglesia. No, vamos a la congregación, vamos a congregarnos, ¿no? En el tiempo del pueblo de Israel se le llamaba sinagoga. ¿Ok? Bueno, pues vamos a ver que la iglesia tiene un propósito, que es servir ¿a quién? A Dios. ¿Sí? Tú y yo tenemos un llamado de parte de Dios a servirle. Vamos a entender qué es el servicio. El servicio es cualquier trabajo realizado en beneficio de otra persona. ¿Sí? Cuando se estudia este tema en la Biblia, se observa una serie de similitudes y contrastes entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Casi cada doctrina se encuentra anunciada en el Antiguo Testamento y casi cada doctrina del Antiguo Testamento es acabada hasta la perfección en el Nuevo. Bueno, entonces el tema del servicio no es excepción. Vamos a ver en este estudio que será en gran parte el reconocimiento del tipo del Antiguo Testamento. Fíjate, hermano, que a mí, ahora que estoy tomando enseñanza, veo que es muy importante estudiar el Antiguo Testamento, ¿eh? Muy, muy importante estudiarlo, ¿sí? Hoy en día hay mucha gente que, yo te lo digo honestamente, le dábamos más atención al Nuevo, porque bueno, sabemos que ahí están los evangelios, ahí habla Jesús, está el libro de Hechos, que es la obra del Espíritu Santo, pero necesitamos el Antiguo Testamento, y así tenemos que empezar a verlo. El Antiguo Testamento es muy necesario en tu vida y en mi vida para poder ver que van de la mano, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, el servicio que Dios pide, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo, es entregado como permanentemente a un sacerdocio, ¿sí? Divinamente preparado. O sea, la palabra de Dios, hermanos, nos va a preparar para poder hacer un verdadero servicio al Señor, un verdadero sacerdocio, ¿sí? En el orden del Antiguo Testamento, el sacerdocio era una jerarquía que estaba sobre la nación, ¿sí? Y servían bajo la autoridad del sumo sacerdote. Hoy en el orden del Nuevo Testamento, cada creyente es un sacerdote para Dios. O sea, tú y yo estamos llamados de parte de Dios a ser sacerdotes. Primera de Pedro 2, 5, 9, vamos a verlo cómo lo dice la palabra. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo a Sión la principal piedra en el ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y el 9 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Vemos que ese canto fue el que de alabanza fue y hoy lo confirmamos, hoy se confirma que ese
canto estaba, ¿no? Vamos a ir a Apocalipsis 1:6. Amén. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vemos que toda la compañía de sacerdotes que ministran en el Nuevo Testamento están bajo la autoridad de Cristo, ¿sí? Que el verdadero sumo sacerdote, de quien todos los demás sumos sacerdotes solo eran tipos. Ok, ahora ¿quién es el sumo sacerdote? Cristo. Ahora tú y yo, ¿a quién servimos? A Cristo. ¿Bajo qué autoridad debemos de estar? Bajo la autoridad de Cristo. Por eso es bien importante, hermanos, que cuando tú y yo vayamos aprendiendo teología, tú siempre te tienes que ir a lo que dijo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote. Bueno, vemos... vamos a ver. Ok. Dice el sumo sacerdote. Por lo tanto, hermanos, en conformidad con el orden del Nuevo Testamento, el servicio ha sido entregado a todos los creyentes por igual y sobre la base de su relación sacerdotal con Dios. En su ministerio sacerdotal, los sacerdotes del Nuevo Testamento, al igual que los sacerdotes del Antiguo Testamento, están designados para servir a Dios y al hombre. Fíjate, tú y yo estamos designados para servir a Dios a través del hombre. ¿Ok? Bueno, como no había un evangelio que predicar, hermanos, a las naciones en el Antiguo Testamento, el servicio sacerdotal durante el periodo que abarca consistió solamente en la realización en el tabernáculo o en el templo, ¿sí? Del ritual divinamente ordenado. En contraste con esto, el ministerio sacerdotal en el Nuevo Testamento es mucho más amplio en su alcance, no incluye solamente el servicio a Dios y a sus hermanos en la fe, sino a todos los hombres en todo lugar. ¿Ok? Tú y yo estamos llamados a servir en todo lugar, ¿sí? En el trabajo, ¿sí? En la casa, con los vecinos, en todo lugar. Vemos que el servicio de sacrificio, por asombrosamente similar en el Antiguo y el Nuevo Testamento, el sacerdote del Antiguo Testamento era santificado o apartado por el hecho de que había nacido en la familia sacerdotal de Leví y por el hecho de que él, tras la debida ceremonia, era investido sacerdote, oficio con carácter de continuo mientras viviera. Además era purificado al principio de su ministerio por medio de un baño definitivo. Vemos que ellos hacían purificaciones, ritos de purificaciones. Lo vamos a leer en Éxodo 29:4. Amén. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a las puertas del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Amén. Bueno, vemos que era necesario que se bañaran. Fíjense. Era necesario. Vemos que era un rito de purificación, ¿sí? Bueno, vemos en el cumplimiento del antitipo, el creyente sacerdote es purificado de una vez para siempre en el momento que recibe la salvación. Colosenses 2:13. Amén. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Amén. Y Tito 3:5. Amén. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Vemos que, y en virtud de su salvación es apartado para Dios, así también es introducido en la familia de Dios por el nuevo nacimiento. Además de esto, se exige particularmente del sacerdote del Nuevo Testamento que se dedique a Dios en forma voluntaria. Fíjate bien, ¿sí? Antes no era así, ahora es de forma voluntaria. Bueno,
Tocante a su autodedicación, leemos: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿no? O racional culto. Romanos 12:1, ¿sí? Vemos que la frase las misericordias de Dios se refiere a los grandes hechos de la salvación que han sido planteados en los capítulos precedentes del libro de Romanos, ¿sí? Ok, misericordias a las que todo creyente ingresa en el momento de ser salvo, mientras que la presentación del cuerpo como sacrificio vivo es la autodedicación a la voluntad de Dios de todo el creyente, que el creyente es o tiene, lo que de esta manera se dedica a Dios. Él lo acepta y lo pone donde Él quiere en su campo de servicio. Efesios 2:10. Vamos a ver lo que dice Efesios 2:10. Amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en él. Amén. Según las Escrituras, este acto divino de aceptar y dar un lugar de servicio es la consagración. Por lo tanto, el creyente sacerdote puede dedicarse a sí mismo, pero nunca consagrarse a Dios. En conexión con el acto divino de la congregación, debiera observarse que la obra actual de Cristo como sumo sacerdote es recibir, dirigir y administrar el servicio de los creyentes. Cumple con lo que era tipificado por el ministerio del sacerdote del Antiguo Testamento en la consagración de los hijos de Leví. Habiéndose rendido a Dios y al no conformarse más a este mundo, el creyente sacerdote experimentará la vida transformada por el poder del Espíritu que mora en él, y por aquel poder experimentará cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, entonces, cuando tú y yo decidimos rendirnos al Señor y ya no conformarnos más a este mundo, dice la palabra que tenemos que estar renovándonos constantemente, ¿sí? Entonces, según el orden del Nuevo Testamento, el servicio sacerdotal en el sacrificio hacia Dios es cuádruple. La dedicación de sí, que es según se declara un servicio racional, Romanos 12:1, que ya lo leímos, o más literalmente, un culto espiritual. Como Cristo mismo era el sacrificador y el sacrificio, así el creyente puede glorificar a Dios ofreciendo todo su cuerpo como un sacrificio vivo a Dios. El sacrificio de labios, que es a la voz de alabanza y debe de ser ofrecido continuamente, como lo dice Hebreos 13:15. Vamos a ver Hebreos 13:15. Amén. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. Y el sacrificio de sustancia, el cual viene en Filipenses 4:18. Amén. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificios aceptado, agradable a Dios. Amén. Amén. Y el sacrificio de buenas obras, que es Hebreos 13:16. Amén. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios agrada a Dios. Amén. Vemos que en cuanto a la purificación de los sacerdotes, debe notarse nuevamente que el sacerdote del Antiguo Testamento, al entrar en su santo oficio, fue purificado de una vez por todas por un baño completo, ¿sí? Que fue administrado por otro, Éxodo 29:4. Amén. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Amén. Sin embargo, aunque estaba completamente bañado, se requería que se limpiara con un lavamiento parcial en el lavacro de bronce, y esto antes de emprender cualquier servicio sacerdotal.
Vemos que al cumplir el significado típico de esto, el sacerdote del Nuevo Testamento, aunque enteramente purificado y perdonado al ser salvo, tiene que cumplir con la exigencia de confesar todo pecado conocido en todo tiempo, a fin de mantenerse puro y en buenas condiciones para tener comunicación con Dios. Por eso es bien importante, hermanos, que siempre que vengamos, tenemos que venir y confesar, desde la mañana confesar nuestros pecados, es importante, ¿sí?, para podernos presentar delante de Dios, para tener comunión con Dios. Primera de Juan 1:9. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Así como la ordenación sacerdotal del sacerdote del Antiguo Testamento era para toda la vida, el sacerdote del Nuevo Testamento es un sacerdote de Dios para siempre. Amén. Entonces vemos que el servicio de adoración, hermanos, que será presentado detalladamente en un capítulo posterior, puede ser considerado aquí como parte del servicio de cada creyente sacerdote, ¿sí?, en la era actual, así como era parte de la adoración y el servicio de todo sacerdote del Antiguo Testamento, así como en el orden del Antiguo Testamento, los muebles del lugar santo simbolizaban la adoración sacerdotal, y todo aspecto y utensilio de aquel lugar hablaba de Cristo. La adoración del creyente es por Cristo y solamente por medio de Él. Repetimos que en el servicio hacia Dios, la adoración del creyente puede ser el ofrecimiento de sí mismo a Dios, Romanos 12:1. El reconocimiento de todo corazón que la alabanza y la acción de gracias pertenecen al Señor, Hebreos 13:15, o la presentación de ofrendas. Amén. Vamos a leer Hebreos 13:15, ese sí. Amén. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Amén. En conexión con la adoración de los sacerdotes del Antiguo Testamento había dos prohibiciones, y estas también tienen un significado típico. No debían llevar incienso extraño, Éxodo 39, ¿sí? Vamos a ver que no debían de llevar incienso extraño. Amén. No ofreceréis sobre el incienso extraño, sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Ok. Dice lo que típicamente habla de la pura formalidad en el servicio a Dios. Y no se permitía fuego extraño, Levítico 10:1. Levítico 10:1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Ok, vemos que ellos ofrecieron un servicio al Señor que no fue agradable a Él, ¿sí? Algo que el Señor no les pidió. Ajá. Bueno, vemos claramente que lo que simbolizaba era dejarse llevar por las emociones carnales. Lo que se piensa que sucedió con Nabal y Abiú es que probablemente pudieron haberse presentado pues tomados, ebrios, ¿sí? De acuerdo a ciertas leyes que se dictaron después de que ellos murieron, fue cuando Dios le da una instrucción a Moisés de que los sacerdotes no debían de venir con alcohol, bueno, con embriagados, ¿no? ¿Sí? Entonces dice, como sustituto de la verdadera devoción a Cristo o el amor de a las cosas de menor importancia, con exclusión del amor a Cristo. Primera de Corintios 1:11 al 13. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Ok. Colosenses 2:8. Amén. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas, según las tradiciones
¿ok? Ahí vemos que claramente Dios da una instrucción. Hoy en día, pues se siguen rudimentos o ordenanzas de hombre, menos lo que pide Dios. Y fue algo que al Señor no le agradó en cuanto a Abiú y Nabal, perdón. Ok. Y Colosenses 16-19. Perdón, 2 del 16 al 19. Amén. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados en su propia mente carnal, y no haciendo de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Amén. Ok, y el servicio de intercesión que consideraremos en un capítulo posterior es una importante función del creyente sacerdote. Como el profeta es el representante de Dios ante el pueblo, así el sacerdote es el representante del pueblo ante Dios. Como el sacerdocio era una institución divina, siempre había acceso a la presencia de Dios. Sin embargo, ningún sacerdote de la antigua dispensación podría entrar en el lugar santísimo salvo el sumo sacerdote, y esto una sola vez en el año y con la sangre de un sacrificio. Hebreos 9:7. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Amén. Amén. En esta dispensación, Cristo, como sumo sacerdote, ha entrado con su propia sangre en el santuario celestial. Hebreos 4:14 al 16. Amén. Jesús, el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los siglos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Sí. Ok. Y Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Amén. Quiero que vayas a Isaías 28:7. Vamos a Isaías 28:7. Vamos al libro de Isaías y alguien busque Levítico 10:9. Isaías 28:7. Dice la palabra, pero también estos cerraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino. Se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Amén. Ok, ahora vamos a Levítico 10:9. Vemos que después de que mueren los hijos de Aarón, Dios levanta una nueva ordenanza que era Levítico 10:9. Vamos a ver lo que pasó. Amén. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Fíjate bien, estatuto perpetuo.
será para tus generaciones. Entonces, por ejemplo, un líder o un siervo de Dios puede entrar como bajo los influjos del alcohol a ministrar a la presencia de Dios, ¿no? Aquí nos estamos dando cuenta que no. ¿Sí? ¿Ok? Sin embargo, de repente ha habido personas, por eso no vamos a hablar mal de nadie, pero por ejemplo, cuando la gente toma la hostia y hacen su vino y toman, de repente ya vemos que ya están medios mareaditos. A mí me llegó a tocar ver, ¿sí? Entonces vemos que nos damos cuenta que no. Sí, pero muchos dicen, no, es que lo estamos haciendo en conmemoración de Cristo. Y vemos que eso no puede ser en conmemoración de Cristo. Jesús lo habló de una manera simbólica, cuando Jesús dijo que comiéramos del cuerpo y que el vino representaba la sangre, pero fue una situación simbólica. Así como cuando dijo simbólicamente nacer de nuevo, y Nicodemo no lo entendió, dijo, pensó que era literal. Y ahí fue simbólico. Ajá. No, es que dice que debemos de tomar el vinito y es su cuerpo y su sangre, no. O sea, fue simbólico. ¿Ok? Entonces ahí vamos aprendiendo, vamos a ir a Hebreos 10, 19 al 22. Amén. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Okay. Y está intercediendo por los suyos que están en el mundo. Romanos 8:34. Jesús está intercediendo por los suyos que están en el mundo. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Y Hebreos 7:25. Amén. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Vemos que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó, lo que significa que ahora está abierto el camino hacia el lugar santísimo, no para el mundo, sino para todo aquel que acuda a Dios sobre la base de la sangre derramada por Cristo, ¿sí? Hebreos 10, 19, 22. Entonces, ahora está para todos aquel que acuda, pero basado sobre ¿qué? Sobre el derramamiento de la sangre de Cristo. Cuando nosotros venimos a Dios, damos gracias a nuestro Señor Jesús, porque ahora a través de su sangre nosotros tenemos acceso al entrar a la presencia de Dios, ¿sí? Hebreos 10, 19, 22. Amén. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Entonces, teniendo un acceso sin impedimentos a la presencia de Dios, a causa de la gloriosa sangre de Cristo, el sacerdote del Nuevo Testamento tiene el privilegio de ministrar en la intercesión, hermanos. Hoy tú y yo tenemos un privilegio, ¿sí? Como lo que sucede cuando estamos en la alabanza, cuando estamos en la adoración. Eso es un privilegio, hermanos, privilegio de ministrar en la intercesión. Romanos 8, 26, 27. Pero recordemos que esto no sería posible sin la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en esta debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo
Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Y Hebreos 10, 19 al 22. Ok. Primera de Timoteo 2:1. Amén. Exhortó ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos vosotros. Amén. Y Colosenses 4:12. Amén. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Amén. Bueno, vemos que tenemos el servicio al hombre. Hay un arreglo divino en el orden de la verdad, como se encuentra en Romanos 12, 1 al 8. Vamos a leer Romanos 12, 1 al 8. Hay un servicio al hombre. Amén. Deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amad los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, profiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Amén. Era hasta el 8. Ahí está el 13. Ok, bueno, no hay problema, hermano. Bueno, vemos que las grandes cuestiones de la dedicación y la consagración inmediatamente después del mensaje, acerca de estos puntos fundamentales se introduce el tema de la concesión de dones para el servicio, y en relación a esto es importante observar la amplia diferencia que hay entre el uso bíblico de la palabra don y el sentido que se le da en el lenguaje común. Generalmente se entiende por don alguna habilidad natural recibida por nacimiento y que lo capacita a uno para hacer cosas especiales. A ver, eso sí, ténganlo bien presente si quieren apuntarlo, porque tenemos mal, de alguna manera, pensamientos como que así muy raros de que es un don. Entonces aquí nos hace la aclaración: es alguna habilidad natural, ¿sí?, recibida por nacimiento, ¿sí?, y que lo capacita a uno para hacer cosas especiales. O sea, cada uno de nosotros hemos nacido con dones diferentes, con capacidades diferentes desde nuestro nacimiento. Son habilidades, ¿sí? Por eso es imposible, hermanos, que de repente hay gente que dice, pero ¿por qué tú eres bueno? Pues porque fue algo que Dios le dio. Él es bueno, ella es buena para eso, porque Dios se lo dio, ¿sí? Son habilidades naturales recibidas por nacimiento y que lo capacita a uno para hacer cosas especiales, ¿sí? ¿Ok? Según el uso bíblico de la palabra, don es un ministerio del Espíritu que mora en el creyente. Es el Espíritu que realiza un servicio y usa al creyente como un instrumento. En ningún sentido es algo que el creyente obra solo, ni siquiera algo hecho por el creyente con ayuda del Espíritu. El servicio cristiano, hermanos, se presenta como una manifestación
del Espíritu. 1 Corintios 12:7. Amén. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Del mismo modo que el carácter cristiano es un fruto del Espíritu. Gálatas 5:2-23. Gálatas del capítulo 5, del 2 al 23. Amén. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura anuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usáis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Bueno, entonces vamos a ver algo bien importante, hermanos. Aquí sí vamos a tomarnos 10 minutitos y con eso vamos a finalizar, porque sí necesito explicarle los dones. A ver, ¿quién sabe cuáles son los dones? ¿Alguien sabe cuáles son los dones espirituales? ¿Sí? De profecía, de discernimiento, de sanidad. ¿De sanidad? Uh-huh. Ciencia. Ok. A ver, bueno, vamos a empezar. ¿Qué es un don? Los dones espirituales son habilidades dadas por el Espíritu Santo. ¿A quién? ¿A quiénes son dados estos dones? A los creyentes. A los creyentes. ¿Cuál es el propósito? Para la edificación de la iglesia y para alcanzar los grandes propósitos de Dios, hermanos. ¿Sí? Por favor, vamos a anotar esto. ¿Sí? Sí necesito que lo veamos. A ver. Sí, en 1 Corintios 12 es el de dones del Espíritu. Sí. Ok, ahí lo tenemos.
ver, entonces, Primera de Corintios 12. 1 Corintios 12. Inicia desde el 4. Ok, dones del Espíritu Santo. Ahí si quieren tomar, ¿cómo se llama? Tomar nota. El de entendimiento sería el de discernimiento, ¿no? Entendimiento, discernimiento. Consejo puede ser exhortación, palabra de exhortación también. Sabiduría, ciencia. Estos dones son para, como lo decíamos, para edificar a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Las escrituras, hermanos, enfatizan que estas dádivas o dones deben manifestarse bajo el control del Espíritu Santo para la edificación de la iglesia. 1 Corintios 12:7. ¿Sí? Ahí estaba, hermano. Ok. 1 Corintios 13, 1 al 13. Sí. Si yo hablase en lenguas humanas, angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé las cosas que eran de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ok, amén. Bueno, entonces vamos a ver que el primer de los dones es el don de la piedad. Es el don que abre nuestro corazón a la ternura para aceptar a Dios como Padre y a todos como nuestros hermanos, buscando actuar como Jesús lo haría, ¿sí? Que tiene que ver con el amor, ¿sí? Dijo Jesús: un nuevo mandamiento os doy, amaos los unos a los otros. Entonces vemos que es un don que abre nuestro corazón a la ternura, ¿sí? Ese es el don de la piedad. El don de sabiduría, hermanos, es el don de entender lo que favorece y lo que perjudica el proyecto de Dios.
Él nos fortalece en nuestra caridad y nos prepara para una visión plena de Dios, ¿sí? Bueno, el don de entendimiento, hermanos, es el don que nos ilumina para aceptar las verdades reveladas por Dios y nos ayuda a comprender la palabra de Dios para descubrir su voluntad amorosa, ¿sí? Este es discernimiento o entendimiento, ¿sí? ¿Ok? El don de ciencia, hermanos, es el don de la ciencia de Dios y no la ciencia del mundo. Nos hace descubrir toda la creación como la imagen de la belleza y del amor infinito que es Dios, ¿ok? Por ejemplo, sabemos que Dios creó todo, ¿sí? Entonces, como alguna vez han dicho, no está peleado Dios con la ciencia, pero vamos a entender qué tipo de ciencia. Es el don, ¿sí? El don de la ciencia de Dios es el que nos hace descubrir toda la creación como la imagen de la belleza y del amor infinito que es Dios. O sea, cuando tú y yo venimos y nos maravillamos, decimos, wow, todo esto Dios lo hizo para nosotros, para que nosotros lo disfrutáramos, para que nosotros lo viviéramos, ¿sí? O sea, nos damos cuenta de todo lo que Dios creó, incluyéndonos a nosotros, es algo maravilloso, ¿sí? Tenemos el don de consejo o el don de exhortación, hermanos, ¿sí? Es el don de saber discernir los caminos y las opciones, de saber orientar y escuchar, hermanos. Es la luz que el Espíritu nos da para distinguir lo correcto de lo incorrecto y lo verdadero de lo falso, ¿sí? ¿Ok? El don de la fortaleza es el don que nos alienta continuamente, nos ayuda a superar las dificultades que encontramos en nuestro caminar hacia Dios, ¿sí? Este es otro don. El don de temor a Dios no significa tenerle miedo a Dios, sino que amando a Dios como nuestro Padre nos preocupamos de no enfadarlo en nada, creciendo en humildad y caridad. Bueno, entonces, estos son los dones englobados de una manera específica, pero ahora te voy a presentar, ¿sí? Aquí está. Aquí es donde vamos a hacer un poquito. Ok. Aquí vemos una palomita que representa el Espíritu Santo. Vemos unos signos de interrogación. Y a lo mejor tú te has preguntado cuáles son los dones del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Cuáles son los talentos? ¿Sí? ¿Cuáles son los dones espirituales? Ajá. Ok, vamos a entender que cada uno son diferentes. ¿Qué es un don? Bueno, es un regalo de Dios. ¿Cómo se desarrolla un don? Todos nacemos con dones, algunos con más y otros con menos. La clave está en cómo y para qué los utilizamos, los desarrollamos y los multiplicamos. Debemos orar y ayunar para encontrar los dones que se nos han otorgado. Señor, muéstrame, ayúdame a discernir qué dones tú me has dado, ¿sí? Orar y ayunar, ¿ok? Bueno, entonces, esa es una tarea que se te va a quedar a ti de manera personal. ¿Cuál es el propósito de los dones, hermanos? Los dones del Espíritu pueden guiar y enriquecer nuestra vida, fortalecernos espiritual y temporalmente pueden ayudarnos a bendecir la vida de otras personas, pero por encima de todo pueden brindarnos consuelo en momentos de prueba, pueden ayudarnos a magnificar nuestros llamamientos, pueden ayudarnos a orientarnos en nuestras relaciones, pueden ayudarnos a evitar el ser engañados, y Dios nos ha dado los dones del Espíritu para que podamos acercarnos más a su círculo de amor, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cuáles son los 7 dones del Espíritu Santo?
¿sí? Desde la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles en Pentecostés, vemos que es el temor a Dios, ¿sí? En nuestra vida es necesario huir de las tentaciones que atenten contra nuestra relación con Dios, vicios, cigarrillo, drogas. Ajá. El de sabiduría, lo reconfirmamos. La sabiduría, al hacernos ver las cosas con inteligencia y con el corazón de Dios, podríamos practicar al detectar el mal que uno puede hacer o que alguien más lo haga, ¿sí? Y nosotros de alguna manera decírselo. Lo podemos aplicar en la vida viendo a las personas con las que convivimos, familia, amigos, como hijos de Dios, a respetarlos, a valorarlos y compadecernos de sus necesidades. No significa sentir lástima. Una cosa es lástima y otra cosa es aprender a respetarlos. Fíjate que este don de la piedad, hermanos, es muy importante. En algunas cuestiones se le llama don de compasión. Dice la Biblia que Jesús era compasivo, ¿sí? Compasivo. Y Jesús llegó a respetar a las mismas personas, a todas las personas. ¿Por qué? Porque Él entendía que todos eran creación del Padre, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces tenemos el don de entendimiento. Con este don podemos comprender las cosas de Dios y la manera en la que Jesucristo actuó y el Evangelio. El don de ciencia, que puede aplicarse mediante la lectura de la Biblia. Así podemos adquirir conocimiento a través de la palabra de Dios, ¿sí? El don de fortaleza, este don nos ayuda a superar los momentos duros de la vida con firmeza. Y los humanos pueden a veces ser débiles y caer bajo tentaciones como mentiras, el dinero, el poder, el consumismo, etcétera, etcétera. Tenemos el don de consejo. Este nos ayuda a ver lo que es bueno, lo que nos hace felices, lo que nos conviene mal. Lo podemos usar para hacer felices a personas o hasta uno mismo cuando se necesita hacer una decisión complicada y no se sabe qué hacer. Bueno, entonces, ¿qué es un talento, hermano? Talento se reconoce a la capacidad que puede tener una persona de realizar con mucha facilidad y con aptitud una tarea que el resto de las personas no les resulta fácil. Un talento es el resultado de genética y o de entrenamiento. Un talento lo puede tener cualquiera, cristiano o no cristiano. Los talentos, como los dones espirituales, deben de ser usados para la gloria de Dios y para ministrar a otros, ¿sí? Por ejemplo, talentos: cocinar, distribuir un presupuesto en un mes de forma de cubrir todas las necesidades, arreglar cerraduras y puertas, jugar al básquetbol, cantar, bailar salsa, remar, retratar. O sea, ponemos bailar porque es un talento, ¿sí? Bueno, pero ahora ya sabemos que tenemos que usarlo para la gloria de Dios. ¿Sí? Remar, retratar en palabras lo que sucede en una guerra, tocar el piano, desarrollar la ropa que será tendencia en una temporada, elaborar teoremas físicos, nadar en forma veloz, o sea, etcétera, etcétera. Esos son talentos: dibujar el cuerpo humano, elaborar planillas de cálculo, dibujar representaciones gráficas, escribir historias de amor. Yo no entendía por qué nuestro pastor del Antiguo Testamento nos pidió que hiciéramos unos mapas, pero que no los copiáramos, que los dibujáramos. Bueno, él está ahí viendo quién tiene esas habilidades, esos talentos, ¿sí? ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son los dones espirituales? Que son los que ahorita estábamos viendo en 1 Corintios 12. Entonces, a ver, hermanos, yo necesito explicarte bien esto porque confundimos. Una cosa son los dones espirituales. Otros son, ¿qué? Los dones del Espíritu Santo. Ajá. Y otra cosa son talentos. A ver, si hay dudas me preguntan, porque esto sí necesito que tú lo tengas claro. Con esto vamos a terminar esta parte de la enseñanza. Ajá. Dice, los cuales no son habilidades personales y exclusivos de quienes lo poseen, sino que son dones
que el Espíritu Santo otorga de acuerdo a su voluntad en los hijos de Dios. Es decir, no depende para nada del cristiano, es absolutamente por el poder de Dios. Fíjate bien que cuando estábamos en la adoración se me activaron mis lenguas. Ese es un don espiritual. Ajá, ese es un don espiritual. Yo no lo controlo, no es algo que yo pueda decir ahorita me voy a poner a hablar en lengua. No, sucede así, pero ¿quién es el que lo pone? Es Dios. Esto es de Dios, ¿sí? Los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo. Los dones llevan el único fin de cumplir el propósito de Dios, que es acercar más almas para Cristo. No pueden ni tampoco deben usarse para beneficio personal. Tristemente, hermanos, a mí me tocó ver personas que de repente trataban de imitar los dones, trataban de hablar en falsas lenguas y luego se descubre cuando alguien realmente no está hablando, son falsas lenguas. Hoy en día muchos supuestamente están hablando en lenguas, pero son falsos, ¿sí? Esto es un don del Espíritu. Esto es cuando tú estás entrando en la presencia de Dios, en ese momento sucede algo en tu interior, en tu ser, en tu corazón, y es el Espíritu mismo el que clama y el que gime ante Dios. Cuando tú vienes con un corazón sincero, con un corazón rendido a Dios, cuando tú verdaderamente estás buscando a Dios, o sea, cuando tú realmente sabes que Señor, aquí yo me presento, yo no soy digno, soy un pecador, pero hoy vengo pues reconociendo que Jesucristo, o sea, necesitamos entrar en esa presencia y vemos que los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo, pero quien hace todo es el Espíritu Santo, no quien posee el don. Fíjate bien, con esto, hermanos, olvídate, no es la persona, es el Espíritu Santo. Es Dios el que dio ese don, ¿sí? ¿Cuáles son los 9 dones, hermanos? Los 9 dones espirituales. Palabra de sabiduría. La sabiduría se refiere al conocimiento que se emplea en la vida cotidiana, es decir, aquel que no solamente sabe, también lo pone en práctica, por lo cual este don se refiere a aquellos que saben aconsejar, pero además llevan por obra lo que dicen. Fíjate bien, por ejemplo, vemos que el sabio Salomón era sabio, sí, pero en algún momento, ¿sí?, empezó a hacer cosas que ya no eran sabias, ¿sí? Entonces, la palabra de sabiduría tiene que ver con saber aconsejar, pero además llevar por obra lo que decimos, o sea, yo lo vivo. Ajá. Tenemos la palabra de ciencia. La palabra de ciencia se refiere a aquellos que tienen el don de conocer y entender a profundidad información sobre la palabra de Dios o una ciencia complementaria. Este tipo de conocimiento es útil para enriquecer la predicación, hermanos, ¿sí? Aparte, la palabra de ciencia, hermanos, es útil para poder hacer más explícita la explicación. Tenemos el don de fe. Es cierto que todos debemos tener fe, porque sin ella simplemente no podemos agradar a Dios. No obstante, hay quienes poseen una fe fuera de lo común. Uy, hermanos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿quién tenía una fe que fuera de lo común? Uno que se te venga a la mente. ¿Qué profeta tenía una fe que era fuera de lo común? No, fuera de lo común, hermanos. Elías, así dices que soy hombre de Dios, haga Dios descender fuego en este momento y termine contigo. ¡Pum! Y descendió fuego y los acabó a los 50 hombres junto con el general. Así. Él tenía una fe que decía, no va a llover en 3 años, y no llovía. O sea, tenía una fe fuera de lo común. Ese profeta, por eso a mí me impresiona mucho. Él tenía una fe
También Daniel, ¿no? Pero, por ejemplo, de los ejemplos más tremendos, pues cuando, por ejemplo, Elías les dice, pues levanten un altar y busquen a su Baal, ¿no? Y pónganse y yo voy a adorar a Dios, ¿no? Y hace descender fuego del cielo. O sea, yo te pregunto, ¿quién humanamente puede hacer descender fuego del cielo? Elías tenía ese don de fe. Ajá. Era algo tremendo. Eso rebasa todo conocimiento natural y por lo tanto necesita ser dado por el Espíritu. Tenemos el don de sanidad. Quien posee el don de sanidad no es el responsable de que las personas se curen. Solo es un instrumento, hermanos. Fíjate bien, Dios a cada uno de nosotros nos ha repartido dones. Y Dios, cuando tú tienes un don de parte de Él, tú lo único que estás haciendo es un instrumento. Pero el que hace la obra es Dios y el Espíritu Santo. Por lo cual el enfermo no debe tener fe en quien tiene el don, debe creer en el verdadero sanador. Jesús le dijo, ¿tú crees que yo puedo sanarte? ¿Sí? Entonces, esto es bien importante. El don de milagros, hermanos, es un don que reta a lo extraordinario, que lleva a hechos sorprendentes que no tienen una explicación lógica o científica. Pregunta, ¿quién tenía un don de milagros? Bueno, Jesús, pero de los hombres, Josué. Josué dijo que se detenga el sol y se detuvo en Gabaón. Cuando vio que los estaban venciendo, no, él ora. Y vemos que eso no tiene una explicación lógica o científica, ¿sí? Por ejemplo, don de milagros también es, por ejemplo, lo que vivió cuando resucita a la gente, ¿no? También lo tenía Jesús, pero humanamente de los hombres, ¿quién? Tenemos a Elías, ¿sí? Que Elías hace que un niño resucite, ¿sí? Ajá. Bueno, al igual que el don de sanidad, quien hace el milagro es Dios, por lo que la persona solo es el instrumento, hermano. Nosotros solamente somos instrumentos. El don de profecía, mira, el don de profecía, hermanos, este don debemos entenderlo bien claro para que no seamos engañados. El don de profecía opera, sí. La profecía no es juicio, tampoco tiene que referirse únicamente a declarar cosas negativas. Se debe de tener mucho cuidado, hermanos, con quien profetice, no contradiga la palabra de Dios, además de que no agregue cosas a lo que Dios está diciendo mediante de él. La profecía anticipa hechos futuros o da una palabra que Dios desea comunicar a su pueblo, pero anota esto, hermanos. 4 aspectos que debe de tener el don de profecía. Si no cumple con estos 4 aspectos, no es don de profecía. Es el don de hablar por inspiración divina para traer edificación, dar ánimo, producir arrepentimiento en el pueblo de Dios por medio de la proclamación de la palabra. Otra vez, es el don de hablar por inspiración divina para traer edificación, dar ánimo y producir arrepentimiento. En el pueblo de Dios por medio de la proclamación de la palabra. O sea, es edificar, animar y redarguir. Redarguir es llevar a arrepentimiento. Si no cumple con esto, no es el don de profecía el que está operando en la persona. Es un falso don. O sea, aquí, hermanos, con este don sí tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos.
Cuando te digan, no, es que él es un profeta de Dios, es que él tiene el don de profecía, tienes que analizar bien lo que está, la profecía que está dando, analizarla. Si no cumple con estas características, no es el don de profecía, es un falso don. ¿Ok? ¿Y a quién trata siempre de comunicar esto? Al pueblo de Dios. ¿Ok? El de discernimiento de espíritus. Quien posee este don tiene la capacidad de reconocer entre un espíritu que es santo y otro que es demoníaco. Él, a través del Espíritu Santo, reconoce tanto en las personas como en el ambiente el espíritu que mora. Ustedes tienen ese don. A ver, tiene la capacidad de reconocer entre un espíritu que es santo y otro que es demoníaco. Reconoce tanto en las personas como en el ambiente el espíritu que mora. Ahí está. ¿Ok? Bueno, para que vayan aprendiendo. El don de lenguas, hermanos. Este se refiere a la capacidad que tiene el creyente de ministrar o alabar a Dios con diversos idiomas. Todos guiados por el Espíritu Santo. En la alabanza y en la adoración se me activaron mis lenguas. ¿Sí? Puede ser idiomas comunes o un lenguaje espiritual. Pero es importante destacar que quien tiene este don no lo ocupa cuando desea. Eso es cierto, yo no lo ocupo cuando deseo. Viene cuando el Espíritu lo da. Así, viene. O sea, viene, solito. ¿Sí? Es el Espíritu Santo el que lo da. El don de interpretación de lenguas. Aunque las lenguas son un acto en donde se está plenamente consciente, es difícil que quien las dice comprenda lo que habla. Es por ello que Dios le revela a través de un don lo que la persona que habla en lenguas dice. O sea, tenemos que pedir este don. Amén. ¿Ok? Todos estos dones, hermanos, son indispensables en el servicio a Dios y son de uso exclusivo para ello. Por otro lado, nadie puede decidir cuándo usarlos, hermanos. Solo el Espíritu Santo determina el momento apropiado. Solo el Espíritu Santo es el que determina. Nosotros no los controlamos. Es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque con lo que ustedes me platicaron que les pasó, Dios les está diciendo, cuidado, esta persona trae un problema de muchos demonios, ¿sí? Trae ahí situaciones muy, muy fuertes. Seguramente el joven con el que ustedes se toparon practica ocultismo, practica cosas diabólicas, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces, estos son los dones del Espíritu Santo, los talentos y los dones espirituales. ¿Ok? Entonces, en la enseñanza ya va a quedar grabado. Ahora que la suban, si quieren apuntar para que lo tengan bien claro, ya queda perfecto. ¿Por qué sí quise aclarar esto, hermanos? Porque es muy importante. Entonces, los dones, hermanos, son usados para la edificación de la iglesia. Estos dones, hermanos, son necesarios para el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Son necesarios. Cada uno de nosotros tenemos dones de parte de Dios. Yo te voy a pedir en el amor de Dios que tú ores en esta semana para que Dios te diga qué dones tienes. ¿Sí? Identifiques esos dones y veas cuál es la función dentro del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Ok? Bueno. Por ejemplo, tenemos también dentro de los dones de hablar, tenemos la palabra de conocimiento, que es el don de intuición de una verdad espiritual y comprensión de ideas y conceptos que no son fáciles de entender, ¿sí? Tenemos el pastor maestro, que es la persona en posición de liderato cristiana encargada de guiar una iglesia local con
múltiples responsabilidades tales como predicar, exhortar, enseñar, organizar y cuidar del pueblo de Dios, ¿sí? Tenemos el evangelista, persona que comparte el evangelio con otros y lo lleva a una decisión por Cristo. Tenemos el apóstol, que es un misionero que va a otros pueblos y culturas para dar a conocer el evangelio de Cristo, que ahora hoy en día se llama el enseñado, ¿sí? Los apostolados, pero bueno. Con esto estamos entendiendo, porque estamos viendo lo que es la mayordomía, ¿sí? Lo que es como nosotros, cuál es el servicio a Dios. Tú y yo estamos siendo ejercitados para servir a Dios, y tienes que reconocer cuáles son los dones que Dios te ha dado, ¿sí? Amén. Ok. Bueno, pues con esto vamos a finalizar esta parte de la enseñanza, porque sí, les voy a dar una explicación un poquito más, para que tú vayas entendiendo qué son los dones, que tú y yo venimos a la congregación para ejercitar los dones, ¿sí? Para ejercitar los dones, ¿ok? Bueno, pues vamos a orar para despedir. Señor Dios nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por este tiempo de enseñanza, de instrucción. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos estás capacitando para poder hacer buen uso de lo que tú has puesto en cada uno de nosotros, porque reconocemos que nada proviene de nosotros, todo es dado por tu Santo Espíritu, Señor, todo es dado por usted, Padre, porque a usted le place, Señor, que nosotros podamos ser instrumentos, Señor, de bendición para el cuerpo de Cristo, para aquellos que aún puedan ser salvos por causa de su nombre, Señor. Y hoy, Padre, pues doy gracias por la vida de mis hermanos, que ellos en obediencia a su palabra han destinado guardar este día para ser instruidos, fortalecidos, enseñados, Padre, en su bendita palabra, Señor. Le ruego y le pido en el nombre de Jesús que esta palabra que ellos han recibido y esta enseñanza quede grabada en sus corazones, Padre. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdenos, Señor, en todo momento a ser fieles administradores de lo que usted nos ha dado, y que de la palabra que hemos recibido el día de hoy, Señor, nosotros demos de gracias, Señor. Gracias, Padre. Permítanos ir a nuestras casas en bendición, bajo el amparo de sus ángeles, Señor. Envíe un vallado de ángeles, guárdenos, protéjanos de todo mal, de toda obra del enemigo, de toda represalia del enemigo en nuestras posesiones, bienes, mascotas, animalitos, Señor, en finanzas, trabajos, Señor, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Hoy creemos, Señor, que usted bendice la vida de mis hermanos, su entrada y su salida, Señor, que usted bendice su fuente de empleo, que usted bendice la obra de sus manos, pero sobre todo, Padre, que usted es nuestro mayor amor, Señor. En el nombre de Jesús, en esta semana pudimos celebrar el Día del Amor y la Amistad, pero hoy nosotros como cristianos confesamos que el verdadero amor está en usted, Señor Jesucristo. Damos gracias, Señor, por el sacrificio en la cruz, por la salvación, por el inmenso amor que usted ha vertido en nosotros aún siendo pecadores. Damos gracias, Señor. Y hoy pido, Señor, que usted siga obrando en la vida de estos jóvenes, del hermano Oscar, de María José. Ayúdeles, Señor, a que ellos sean entendidos, Señor, de que cualquier situación, cualquier experiencia que ellos puedan vivir, todo tiene un propósito, Señor. Todo tiene un plan de ejercitar su carácter en Cristo Jesús. Los bendecimos, Señor, y ruego que usted, Padre bendito Dios, siga derramando de la unción de su Santo Espíritu cada día más y más, Señor, en sus corazones. Que la palabra de Dios, la palabra de usted, Padre, abunde en sus bocas y en sus corazones, Señor. En el nombre de Jesús, damos gracias, bendecimos la vida de María del Pilar, de la hermana Guillermina, Señor, que como viuda, Señor, hoy creemos, Señor, que ellas, como esas mujeres valientes y esforzadas y llenas del Espíritu Santo, inculcan, así como su abuelita inculcó a Timoteo, Señor, pues hoy ellas inculcan a su mamá, y su abuelita inculcaron a Timoteo. Ellas ahora como mamás inculcan a sus hijos, Señor, en el temor de Jehová, Señor. Hoy, Padre, sígales dando palabra de denuedo,
pero sobre todo, Padre, que sea su palabra, Señor, que permanezca en sus corazones en todo tiempo y en momento. En el nombre de Jesús, Padre, damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que hemos podido estar, Señor, porque, Señor, es algo hermoso que usted, bendito Padre, nos dé su palabra y ayúdenos a ser hombres sabios que ponemos en acción cada palabra que hemos recibido de parte de usted. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén.